Guatemala nunca desconfió de nosotros. Desde el MIS recibieron los médicos. Tienen cientos de estudiantes aquí. Hay más de 270.000 damnificados. Hay personas, más de 8.000 viviendas que han sido totalmente destruidas. Más de 24.000 viviendas que están prácticamente con una afectación total. Muchas personas en el desespero. Sí, muchas personas que están viviendo hoy en los albergues con muy pocas posibilidades de encontrar la recuperación pronto y cómo regresar. Cuba hace lo que debe hacer cualquier país en el mundo. Y ningún esfuerzo es poco. Sí, con ese esfuerzo, con esa acción, vamos a salvar una vida humana. Siempre el andar de la vida, siempre el andar del sudor, de jóvenes canteras que ríen y sueñan. El 5 de noviembre de 1998, a raíz del MIS, llegan a Guatemala los primeros 19 médicos cubanos y empiezan a trabajar en el puerto de San José, que en aquel momento habían 2.000 casos de cólera clínico y más de 891 confirmados ya. Y la presencia de los médicos en aquel momento tan difícil de Guatemala hace que se salven todos esos pacientes y que no se complique ninguno, que la epidemia se logre controlar, y es el primer paso de la entrada de los médicos. Pocos días después, estos médicos se trasladan hacia La Tinta, que es una región que en Alta Verapaz es muy conocida en Guatemala, un lugar muy difícil, y se abre el primer hospital de médicos cubanos ya. Los médicos nuestros, cuando llegaron a La Tinta, se encontraron que el fango llegaba hasta 1 metro en el hospital de La Tinta y que el hospital estaba totalmente abandonado, es decir, estaban incluso los equipos en sus cajas y tuvieron para empezar que limpiar el hospital, sacar el fango del hospital que había producido el huracán Mitch y después armar todos esos equipos y hacer un hospital. Y hoy en día La Tinta cuenta con uno de los hospitales más eficientes que tenemos nosotros aquí. Fue un gesto muy bonito y una acción muy fuerte de los cubanos, porque precisamente en 48 horas un hospital con una estructura excelente que estaba cerrado por falta de recursos humanos se abre, se pone a funcionar y empieza y surge entonces el primer hospital de los médicos cubanos. Bueno, ya han pasado prácticamente 3.000 médicos cubanos del 98 a la fecha. Fue muy loable la labor que hizo la brigada de médicos cubanos Henry Riff durante la tormenta Stan. La tormenta se produjo el 3 y el 4 de octubre. El 8 de octubre llegaron nuestros primeros 100 médicos de la brigada Henry Riff y fueron diseminados por los lugares más difíciles, de más complejo acceso del país. Cuando se da una tormenta de este tipo, el peligro mayor está en las epidemias.
Aquí llegaron junto con nuestros médicos 87 especialistas en la lucha contra vectores, que se desplegaron por todas las zonas en donde se podía dar una epidemia en este país. Y junto con todos nuestros médicos, los 600 que vinieron con la Henry Reeve y los 400 que teníamos aquí en ese entonces, de la Brigada Médica, lucharon para evitar que se produjeran epidemias. Ese 25 de octubre del 2005 para nosotros va a ser inolvidable. Nos trasladamos hasta el departamento de Huehuetenango, donde realmente habían daños importantes. Estuvimos en el traslado aproximadamente entre 9 y 10 horas. Llegamos ya al lugar definitivo, que era el municipio de Cuilco, alrededor de las 9:30 de la noche. A esa hora comimos, el coordinador de la Brigada Médica Cubana nos hizo una presentación del lugar, la población que tenía. En ese lugar habían 375 casas destruidas, alrededor de 800 dañadas. Estas 375 eran destruidas totalmente. Nosotros fuimos ya la última brigada que entró al país, dando cumplimiento a los 87 compañeros de vectores que venían a tratar de combatir que no existieran epidemias en estos lugares de afectación. Y cualquiera que lea y estudie el fenómeno del Están en el año 2005, se dará cuenta que aquí no hubo ninguna epidemia. No la hubo. Y no se produjeron epidemias en estos lugares en donde tradicionalmente se producen epidemias, porque hubo un trabajo conjunto de las autoridades guatemaltecas de salud y de los cubanos que trabajaban acá para evitar que se produjeran esas epidemias, que eran los primeros 21 días después del huracán. Y se logró impedir que se produjeran epidemias en el país. Y eso a veces es más importante que incluso salvar una vida. Porque cuando tú impides una epidemia, estás impidiendo que se mueran centenares de personas. Fue realmente extraordinario cómo nuestros médicos llegaron a algunos lugares aquí mucho antes de que llegara incluso la ayuda guatemalteca. Los primeros que llegaron a esos lugares fueron los médicos cubanos. Hubo en Atitlán un grupo de médicos nuestros que estaban trabajando en el departamento de Totonicapán, creo, que incluso llegaron antes de que llegara el ejército de Guatemala al lugar, a riesgo de sus vidas, cruzando el lago y los ríos en botes, y además en botes obviamente de los que se usan en estas situaciones, que no son botes de gran calado ni nada de eso, ¿no? Sino son botes para cruzar. De llegar a estos lugares y enfrentarse a una situación sin tener dónde dormir, sin tener qué comer, sin tener ni siquiera ropa para ponerse, porque obviamente, al igual que los guatemaltecos, se mojaron en el trayecto. A veces los médicos no podían llegar porque los teníamos ubicados en un lugar donde le creábamos las condiciones para el examen físico y demás de los pacientes, y nosotros agarrábamos a los niños que estaban con diarrea, a los niños que tenían alguna patología, y lo llevábamos hasta el lugar donde los médicos los teníamos, que casi siempre eran escuelas, eran en iglesias. Es impresionante cuando llegábamos a estos lugares y veíamos las casas en la ladera del río destruida completa, donde nos decían, bueno, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Vienen a darnos casa? ¿Vienen a darnos dinero? No, mira, nosotros venimos a preocuparnos por la salud de ustedes. Pero los que habían acudido al médico habían tenido la posibilidad, cuando el médico cubano brindaba la consulta, que además no cobraba, pues había cierta resistencia, ¿no? Bueno, ¿cómo que un médico cubano, cómo que no me van a cobrar esta medicina? Pues no es válida.
no es posible que alguien me dé salud sin podérmela cobrar. Y fueron las cosas y los cambios que empezaron a ver. Cuando tuvimos aquí el fenómeno del stand, que algunos médicos, o un grupo de médicos, 100 de ellos tuvieron que entrar por la frontera de Honduras, por problemas que hubo a la hora del aterrizaje, como una comunidad completa, por el lugar donde entraron, apoyaron a los médicos cubanos en el recibimiento, en ayudarlos, en hacerles la comida, en darles la alimentación, que son cosas que uno va viendo. Y todo esto te va hablando también a favor de la confianza que ya se va teniendo y de ese médico amigo. La gente nos veía con una esperanza tremenda, ahí le dábamos el medicamento gratis, reconsultábamos porque la tarea nuestra era visitar las viviendas en un ciclo menor de 21 días. Trabajamos alrededor de 40 kilómetros de río, de laderas de río, tratando criaderos, a un lado y al otro de los ríos con productos químicos. En algún momento también utilizamos productos biológicos de Cuba. Hay experiencias muy bonitas de cuando empezó la Operación Milagro. Todos nos preguntábamos, ¿cómo vamos a lograr, primero, romper tantas cosas para llegar a un lugar, sacar a un paciente, traerlo a la capital, montarlo en un avión y que viaje a Cuba? También tenemos 2 hospitales oftalmológicos, uno en San Cristóbal y otro en Jalapa, que atienden a toda la población que llegue a esos hospitales. Médicos cubanos, gobierno y pueblo cubano, mi profundo agradecimiento por lo que han hecho, por miles y miles de guatemaltecos a quienes han ayudado a preservar su salud. Me he sentido un cambio, pues, porque hoy me siento mejor que cuando no estaba operado, porque hoy siento bien mi vista. ¿Tú padeces alguna enfermedad? No. Le doy gracias al Señor que ella y las doctorcitas me han atendido con todo cariño y gracias. ¿Las puede ver? ¿Las de arriba? Sí. Primero el cuadro. El centro nuestro se inaugura un 27 de enero del 2007. Hasta la fecha hemos tenido un gran número de pacientes ya vistos ya. Hoy, en el día de hoy, llegamos a la cifra de los 10.000 pacientes que se han operado en nuestro centro. Pacientes que se han operado con gran éxito. Es la posibilidad de llegar a ese aldeano de la aldeíta más lejana, que es muy humilde. Agradeciéndole más que todo al señor presidente, ¿verdad? Pienso que el presidente es Fidel Castro, ¿verdad? Agradecerle mucho, verse acordado de este país pobre de Guatemala, podemos decir, porque aquí ya vemos mucha gente de escasos recursos que no tenemos cómo hacernos esas clases de limpieza. Gracias a Dios, a Él que le haya iluminado para que nosotros pues estemos un día allá con la vista sana, ¿verdad? Me operé de carnosidad y
No sé qué otra cosa es lo que tenía, no recuerdo en este momento. Pues la verdad que ha sido un éxito. Admiro la capacidad de los médicos cubanos que tanto decía encontrarlos y los logré encontrar por la fama que tienen, ¿no? Dios me dio la oportunidad de conocer mucha gente cubana muy especiales, muy amables y ante todo eso, que se preocupan por la salud de nosotros los guatemaltecos. El 8 de abril del 2008, en el cual tuvimos el honor de que fuera inaugurado por el señor presidente Álvaro Colón. Decirles que lo que Guatemala va a recibir con los médicos cubanos con este centro es parte del sacrificio del pueblo cubano, es parte de ese sacrificio de décadas y décadas por construir su revolución. Esta solidaridad vale doble, porque Cuba no tiene los recursos económicos de otros países, pero tiene el recurso humano y tiene el corazón cubano. Yo soy de Santa Cruz de Quiché. El centro comenzó su actividad quirúrgica atendiendo los 29 municipios del departamento de San Marcos. La operación me costaba 1.600 quetzales. Nuestra brigada está compuesta por 24 integrantes. No tengo pues ningún ingreso. Y entonces por eso les vuelvo a repetir que bendito sea Dios que ustedes están haciendo una labor tan grandísima como la que estamos viendo hoy. Yo vengo de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango. Yo agradezco a Dios y a ustedes también que han venido aquí a hacer este favor por los pobres que lo necesitan. Que Dios las bendiga y que sigan adelante. En Nevá se comenzó la unidad móvil y después recientemente empezó Joyabá y últimamente el que está en Escuintla. Están operando por la Misión Milagro catarata y pterigium, que son las patologías más frecuentes que se está haciendo en el país, pero aquí contamos, por ejemplo, en el centro de San Marcos, con el equipo de Jack Láser para hacer operaciones como glaucoma. Verlos, evaluarlos y en 3 días tenerlos en un avión montados para Cuba, a todos, y que además fueron con toda la confianza del mundo, y al verlos regresar, son cosas que es una satisfacción increíble que tiene el ser humano, que uno a veces les cuesta describirlo. El médico depende mucho del equipamiento. Creo que trabajar en esto me hace sentir muy cerca de lo que es atender a un ser humano. Nuestros ingenieros de electromedicina y los ingenieros en computación, que permiten tener en activo un volumen importante de equipos médicos que no solo maneja la colaboración cubana, sino también equipamiento médico de los hospitales guatemaltecos. Qué increíble llegar a ese lugar, qué confianza, sacarlos de su medio. Muchos, yo diría que el 90% no había salido nunca de su comunidad. Fueron a Cuba, viraron, recuperaron la vista. De hecho, ya más de 10.000 personas se han favorecido con este programa y hoy tiene un alcance increíble. Nuestros médicos se hacen mejores cuando realizan acciones como esta. Se vuelven mejores seres humanos. Es que casualmente tropecé con una niña en Ocó con 8 años con una catarata congénita. Y en ese momento que en ese momento recordé a mi hija que tiene 8 años y hacía unos días
mi niña había tenido un pequeño accidente, ¿no? Normal, que le había caído una pequeña limaña en su ojito y fue atendida en Cuba, por supuesto, con mucha rapidez, con mucha amabilidad y fue solucionado el problema. Y casualmente, a los pocos días me tropiezo con esta niña de catarata congénita en Ocó y me dolió, me tocó mucho, porque sabía que es una patología que tiene solución, que se puede resolver y que es una operación tan sencilla, tan rápida y de forma gratuita. Y eso me dolió, me conmovió mucho. Hemos ido a poblados bien lejanos con acceso bastante difícil, por ejemplo la del Triángulo Uchil, la gente de la zona Reina, que son las que más trabajo pasan, ¿no?, en llegar a estos poblados, porque hay lugares que tienen que caminar varios kilómetros, varias horas, con una mochila a cuesta, con una capa, y entonces llegar a esos poblados lejanos a poder consultar a estos pacientes y de brindarle la ayuda médica requerida. Como madre, actualmente me siento muy contenta de tener a mi hijo Carlos Josué Davilla de 7 años, ya que cuando él tenía 3 meses de edad fue que le detectaron el enema pulmonar y del cual pasó bastante tiempo de tratamiento en un hospital y no se le veía la mejoría. Y los médicos pues nos decían que ya no había curación para él. En una visita médica de los médicos cubanos le contamos cómo estaba el niño todavía en el hospital. Entonces él lo estuvo tratando y gracias a Dios está aquí con nosotros, ¿verdad? Y no era una gran enfermedad como me habían dicho los médicos. Hoy estamos en 17 departamentos de los 22 departamentos que tiene el país. Estamos trabajando en 48 puestos de salud. Estamos trabajando en 54 centros de salud y en 13 de los 43 hospitales que tiene Guatemala. Diariamente se atienden un promedio de pacientes entre 50, 60 hasta 70 pacientes. Estamos en 84 municipios. Realmente se habla de que estamos atendiendo 2.5 millones de personas directamente, pero indirecta sabemos que hoy nos llega pues muchísima más población. Hasta el momento nosotros hemos hecho más de 20 millones de consultas en Guatemala. Si lo sacamos por la población de Guatemala, significa prácticamente que ya vamos a ver por segunda vez a cada uno de los habitantes que viven en este país. Es decir, que hay una relativamente amplia cobertura en las zonas más alejadas, más intrincadas, más difíciles de la geografía guatemalteca, en donde trabajan los cubanos y en donde felizmente también están trabajando los médicos graduados del ELAN. Me dijeron de que yo era buen estudiante y me dijeron que por mis notas me podían ayudar con una beca, pero la cual yo me la tenía que ganar y fui, me sometí en el examen y salí aprobado. Y ese es uno de los días más felices de mi vida. Estuve 4 años. Un día me contaron de que una paciente tuvo su bebé y después de tener el bebé no podía caminar, según los vigilantes de salud. Atravesamos el río, atravesamos un puente de hamacas, pasamos un cerro, después un montón de piedras, al final llegamos a la casa. Algo que tal vez jamás tenían acceso a eso, y entonces cuando uno hace eso con mucho, al menos yo lo hago con mucha dedicación, mucho esfuerzo, y ellos dicen, doctor, muchas gracias, no sabe cuánto le puedo agradecer, pero no le puedo dar nada porque no tengo nada. Y yo les digo, no tenga pena, es algo para lo cual yo estudié, entonces eso me llena mucho de satisfacción. Y algo muy bonito que nos ha demostrado Guatemala, todos los pueblos, en todos los pueblos es posible educar. Hoy hemos llevado
a cabo un proceso de capacitación a las comadronas, a los GFI, de traspolar un poco el círculo de abuelo cubano a cabo Guatemala. Hoy conversaremos un poquitico y sabremos un poquitico más de la enfermedad. La diabetes no es más que cuando el azúcar está demasiado alta en la sangre. Normalmente siempre hay azúcar en la sangre, pero cuando el azúcar está muy alta se produce la diabetes. Donde los vemos ahí con sus trajes típicos, haciendo el ejercicio, cambiando su estilo de vida, y un poco que uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Si muchas veces no hablamos su lengua, si muchas veces, bueno, pero cómo las cosas lindas del hombre logran hacer todas estas cosas importantes, que uno logra comunicarse, que uno logra llegar a ello, y empiezas a trabajar entonces con los adolescentes, empiezas a trabajar entonces con los niños, empiezas a trabajar con el anciano, empiezas a hacer planificación familiar. Algo que en nuestro medio es tan común y tan simple, pero lograr que haya planificación, que haya educación y que haya cambio de conducta en una población como esta, es algo verdaderamente de un valor inestimable. Pasábamos un día por un parque que estaban haciendo un teletón en una recaudación de dinero, y muchos de los colaboradores nos decían, doctor, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de contribuir ahí? Bueno, vamos a ver, cuando llegamos ahí estaban pidiendo 5, 10, 100 quetzales para poder comprar una donación de sangre para un niño con una leucemia. Por supuesto, con las cosas que caracteriza al cubano, enseguida dijeron todos, los 11 dijeron, bueno, yo creo que lo mejor es hacer una donación de sangre nosotros. Lo consultamos con la dirección de la brigada, nos decía la doctora, bueno, yo creo que si se crean todas las condiciones lo podemos hacer. Viajamos hasta Guatemala en horas de la madrugada y de los 11, 10 estuvieron aptos, hicimos 10 donaciones que están en el valor entre los 1.200 a los 1.500 quetzales. Es decir, contribuimos, como usted puede ver, con 15.000 quetzales en ese teletón, sin aportar un centavo, sino esa voluntad que tiene, que caracteriza al cubano de dar es decir, compartir lo que tiene y no dar lo que le sobra, ¿no? Yo creo que las más de 200.000 vidas salvadas que tenemos, 240.000 vidas salvadas, es una historia a contar. De todas aquellas personas que han llegado a los médicos cubanos, que si no fuera por la presencia de los médicos cubanos, hoy no estuvieran vivos. Es decir, 240.000 vidas salvadas son historias y son anécdotas importantes. Después del stand, después de la Operación Milagro, después del regreso de los médicos que se han ido graduando en Cuba, ya hay otro mirar y otro conocer de Cuba en Guatemala. Nosotros pensamos que la mayor inversión y la mejor inversión que se puede hacer está en el capital humano. Que si no hacemos nada con mandar médicos, si no formamos médicos también. En estos 10 años de trabajo ha sido loable el desempeño de los médicos y trabajadores de la salud cubanos en este país. Más de 25 millones de consultas. Hemos aprendido mucho de Guatemala, también le hemos dado a Guatemala. Ya Guatemala forma parte de cada uno de los médicos que ha pasado por acá. Guatemala es un país hermano de Cuba. El pueblo guatemalteco puede tener la seguridad de que un día tendrá todos los médicos guatemaltecos que necesite, formados en la ELAN, con la conciencia de ir a cualquier parte del mundo. Siempre el andar de la vida, siempre el andar del sudor, de jóvenes canteras que ríen y sueñan, como el pensador. Manos muy tempranas que empuñan las ideas, construyen la sonrisa que ríe y sueña.
como el pensador. Un gran ejército de virtudes de aquel que mira su ejemplo, ejemplo de hombre nuevo del gran día del amor. Siempre el andar de la vida, siempre el andar del sudor, de jóvenes canteras que ríen y sueñan, como el pensador. Gracias médicos cubanos por salvarme la vida. Siempre el andar de la vida.